Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, a la tarde bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, a la tarde bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, ven aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero.
Podemos inclinar nuestro rostro para poder empezar nuestro estudio, ¿verdad? Por favor, gracias. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Padre, te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, a cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias, Padre, por habernos, Señor, salvado, amados, Señor, y estar aquí, Señor, con nosotros. Padre, a ti rendimos toda la alabanza, Señor, todo el honor y la gloria para ti, mi Dios. Bendice, Señor, este estudio, bendice las ofrendas, bendice a cada uno de mis hermanos en tu presencia, Señor. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de ti, Jesús, mi Dios. Amén. Amén.
resucitar mis huesos hoy, tema en mi interior, y ya la muerte Jesús venció, despiértame hoy, resucitar mis huesos hoy, tema en mi interior, y ya la muerte Jesús venció.
Vienen los regaños. Buenos días, ¿cómo están todos? Bendecidos, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Vamos, tenemos el menú de ahora, pero el menú no tiene comida. Hasta el bautismo, ¿verdad? Antes de todo, me gusta siempre robar las palabras del pastor, que dice, usted está aquí porque no quiere usted, el Señor lo quiere aquí. Así que, hermanos, hay que ser obedientes, estar aquí siempre, tratar de estar con nosotros, compartir este bonito tiempo para que escuchemos la palabra del Señor, escuchemos por medio del pastor Samuel Alvarado, si no lo conocen. Y también tenemos aquí, vamos a comenzar con la lista en el medio de ahora, que es el boletín, ¿verdad? Yo siempre saco otra cosa que decir. No escuchen lo que digo, ¿verdad? Las cosas que no van. Tenemos el estudio de 2 de Corintios el viernes 15 de agosto a las 7, aquí, ¿verdad? Si quieren participar. También tenemos otro el sábado que viene, estudio de discipulado. Se pone bien bonito, hermanos, donde usted aprende más. Y si alguna duda tiene sobre la palabra del Señor, ahí se aprende, porque yo también he aprendido bastante. Ya ve que también el enemigo trata de no traernos ni el domingo a la iglesia, ¿verdad? Por eso, como dice la palabra del Señor, dice que en Éxodo 20:12 dice honrar a tu padre y a tu madre para que los días sean largos para nosotros. Así que hay que seguir la palabra del Señor para que nuestros días sean largos aquí y en el cielo también es cierto. Así está, hermano. Entonces tenemos también misión, el bautismo que va a ser, ya saben, es el último bautismo que vamos a tener. Así que si quiere usted seguir obedeciendo la palabra del Señor, tenemos que bautizarnos, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice la santa palabra del Señor. Así que si tiene alguna pregunta sobre el bautismo, puede hablar con el pastor, él lo va a instruir cómo hacer, algunas cosas, algunas dudas, algunas cosas que no están bien, él le va a enseñar cómo decir, cómo si va a participar o no, ¿verdad? Porque eso es cosa que de obediencia al Señor, no es cosa del hombre, es cosa del Señor que nos manda para su obediencia. Tenemos también una misión a México, agosto 25-31, el costo ya se mira ahí, y si quiere usted apuntarse, ahí tiene reunión interés el 10 de agosto a las 12:30, puede ir a la librería, o también si también el pastor tiene información sobre eso. Y el retiro de varones tenemos también el 26-28 de septiembre en Running Springs, bien bonito de aquel lado así en la montaña, como yendo para Big Bear. El costo ya vieron, incluye hospedaje y comida, así que hermanos no se preocupen por llevar esos sándwiches que nos dan todos los días, así que ahí va a haber comida. Sí había comida, ya vieron, pero en diferentes fechas. Si usted tiene alguna situación difícil, ¿verdad? Tenga usted confianza con los hermanos que quieran orar por usted. La oración con nuestros hermanos es algo muy bonito ante usted. El Señor no tiene que dar ninguna explicación ni nada. El Señor ya sabe su necesidad. No más que entre 2 o 3 oren, el Señor lo va a escuchar más rápido. Así que, hermano, tengan confianza. Cualquiera de nuestros hermanos acá estamos disponibles para orar con usted. Y ya saben también, si tienen sus niños, sobrinos o lo que sea, sus bebitos, aprenden bastante cuando los llevan a su clase especial para ellos, porque ellos no se van a aburrir. Ellos, los maestros, son muy buenos, que todo para los niños, sus dibujos y todo lo que se trata de nuestro Señor Jesucristo, su vida, todo lo van a aprender ahí. Tal como a mí también me llevaban, yo no quería, pero no, el Señor ya me tiene aquí en este lado, hablando para que todos escuchen por medio de mí la palabra del Señor a ustedes. Así que, hermanos, pueden llevar sus niños ahí, y eso es todo, hermanos. A ver si se pueden ahora saludar uno con otro, y también el pastor está para saludarlos. Saludos uno con otro. Nos encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2. Nuestro texto de esta mañana se encuentra en el capítulo 2 de los versículos 4 al 10. Y el texto habla el apóstol Pedro de la piedra viva. Me gustaría que leyéramos esta porción de los versículos 4 al 10 y oramos una vez más para poder entrar más en la palabra. Así es que el apóstol Pedro dice aquí: acercándoos a él
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas de Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por este privilegio de estar aquí. Y Señor, pedimos que tú, Señor, abras nuestro corazón primeramente y nuestras mentes para recibir de ti. Bendice este tiempo ahora. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me faltaron dos. Si se fijaron, me faltan dos versículos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nos vemos ahí. Los creyentes de aquellos tiempos, como muchos hoy en día, ellos enfrentaban constantemente persecuciones y sufrimientos en una cultura que se oponía a ellos, es decir, a su fe. Y Pedro, el apóstol Pedro, que obviamente inspirado por el Espíritu Santo, divinamente escribe esta carta porque él sabía lo que estaba pasando y aborda este tema aquí en este segundo capítulo de esta carta. De los versículos 4 al 10, como hemos leído, que me gustaría hablar un poquito más. Se les decía a ellos de igual forma a nosotros que vivamos con esperanza. Y eso es gracias a nuestra salvación en Cristo Jesús. Nosotros ahora como creyentes en Cristo hemos nacido de nuevo. Y por lo tanto, esto debería de llevarnos a vivir una vida santa, una vida en santidad. En los tiempos difíciles, Pedro les decía, ustedes son escogidos. Voy a hablar de ese tema más adelante. Sabía lo que estaba pasando, pero les hacía ver que eran algo especial. Quizás muchos de nosotros cuestionamos, o quizás usted cuestiona su caminar en este mundo. ¿Cuál es mi posición aquí? ¿Por qué he venido aquí? ¿Cuál es mi identidad espiritual? Dios nos llama a vivir a una vida separada, santa.
Y la única manera de vivir una forma diferente al mundo es por medio de su palabra y estar en una constante comunicación con Dios. Él dice ahí en los versículos 4 al 8, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, o la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, es decir, el Señor Jesucristo, obviamente. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Obviamente que aquí Cristo se refiere o es referido como la palabra o la piedra viva, la piedra angular de la casa de Dios. Cuando se construían esos edificios en los templos bíblicos, es decir, como el templo y otras construcciones grandes, y su solidez de ese edificio dependía de la piedra angular, tenía que ser una piedra perfecta. La analogía aquí de los constructores es que estaban trabajando y tenían que tener o escoger una piedra para empezar, una piedra angular. La examinaban, la consideraban inadecuada y la desechaban. Tenían los edificios que empezar en una esquina. La piedra angular iba a ser la más grande, donde era la base, donde de ahí se construía. Y algunos de ustedes vienen de la construcción, pueden entender estas cosas. A mí me tocó ver cuando se construían esas piletas o anillos, como se les llaman, para que hubiera agua de beber para el ganado. De donde yo vengo, me tocó ver en las partes de las sierras cómo se hacían los pozos, se ponía un papalote y se hacía un anillo o una pileta de piedra. Eran los tiempos, pues, hace unos años ya. Hoy en día estamos modernos, pero se buscaba para empezar en un lugar la piedra principal. Y de ahí se construía, en los casos de los tiempos bíblicos, se construía aquel edificio, pero tendría que ser la mejor, la sólida. Quizás una vez, en muchos casos, era la más grande, y de ahí habrían de acomodarse las demás piedras. Así es que la analogía es que los trabajadores de ese templo, los que construían o aquellos edificios, tendrían que buscar esa piedra para empezar, la angular, desconocida. La examinaban diferentes piedras y si ellos las consideraban inadecuadas, pues las tiraban, las desechaban. Y mientras buscaban la piedra angular correcta, la que ellos pensaban, tropezaban con las demás piedras que ellos mismos habían rechazado o escogido a no usar.
El apóstol Pedro usa profecías del Antiguo Testamento que habla sobre las piedras angulares y la aplica a Jesús. ¿Se dan cuenta? Ellos entendían esto porque sabían de la construcción. Para poder poner algo espiritual él usaba esas analogías para que ellos entendieran de lo físico y ponerlo en lo espiritual. Jesús se refirió a sí mismo como la piedra angular. De acuerdo a Mateo capítulo 21, versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Aleluya. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego también él mismo, como decía Pedro, echaba mano a la Escritura en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 28, versículo 16, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Salmo 118, 22 y 23 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Pedro decía en el versículo 7 aquí de esta carta: para vosotros pues, todos los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En aquellos días, el Señor Jesucristo fue rechazado por todos los líderes religiosos. Pero Él es la piedra angular que Dios usaría para edificar su iglesia, su casa espiritual. Así como Dios honra a Cristo, también lo harán todos los que son uno con Cristo. Pero nos está presentando aquí a Dios como el arquitecto divino que construye una casa espiritual. El apóstol Pablo también nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, y en que todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada cristiano hoy en día es una piedra viva de ese edificio espiritual. Cristo es el fundamento esencial para una posición privilegiada ante Dios. Si Cristo no es la piedra fundamental, entonces no es la casa espiritual de Dios. No hay ángeles, no hay otros que puedan tomar el lugar de Él. Él es el fundamento de la iglesia.
Así es que si el Señor Jesucristo no es lo principal, no es el fundamento, no es esa piedra, entonces no es una casa espiritual de Dios. Porque el Padre, el arquitecto divino, lo estableció así y lo dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Solo hay una casa espiritual. El apóstol Pablo, ahora en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. No hay nadie más. La analogía aquí es muy significativa porque el templo era la parte de la adoración del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, la casa de Dios entra y sale del edificio. La casa espiritual es el pueblo de Dios. Este edificio no es la casa de Dios. Ustedes, nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos la casa de Dios espiritual. O el templo donde Dios habita. Ni siquiera el rey Salomón pensaba, cuando se le dio el privilegio de construir el templo, ni siquiera él pensaba que podía contener a Dios. Lo que se nos dice aquí, que es que como creyentes en Cristo, usted y yo somos el templo de Dios. Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, los creyentes en Cristo. El pueblo de Dios es la casa espiritual donde mora Dios. Usted y yo, como creyentes, tenemos ese tremendo privilegio de ser edificados en la casa espiritual de Dios como piedras vivas. Nos llama piedras vivas. ¿Cómo necesitaban estos creyentes en esas partes donde habían sido esparciados oír esa esperanza? Ustedes tienen esto. Ustedes ahora son piedras vivas porque han puesto su fe en la piedra principal ordenada por Dios. Me salteo el versículo 9 y aquí de segunda de Pedro dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos ha dado un propósito ahora para vivir, nos ha sacado de las tinieblas a la luz y nos da ese privilegio de anunciar a Jesucristo, aquel que nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Y continúa en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. En el versículo 9, el apóstol Pedro dice que nos llama linaje escogido. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, usted ha sido escogido. Y este término se relaciona con la gloriosa verdad de que Dios se adentró en esta inmensa masa de humanidad. Una humanidad perdida. Y luego Él escogió un pueblo para sí mismo. Cuando Dios llamó a Abraham, de ahí
vienen a ser la raza hebrea. Surgió una raza que no había existido. Dios estaba formando su pueblo, escogido por Él. Lo mismo ocurre, lo mismo sucede con el creyente de hoy en día. Somos un pueblo distinto. Por eso es que este mundo no nos entiende. Y por eso es que nosotros somos extranjeros, extraños o extranjeros en este mundo. Es un mundo extraño. Y somos llamados sacerdocio real. Santo. El apóstol Pablo también habla sobre estas cosas y él dice en Efesios 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Sabe que nosotros, usted y yo, no necesitamos otro sacerdote como mediador, solo Jesucristo? Señor, aleluya. El apóstol Pablo también le dice a este joven Timoteo en el capítulo 2, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay nadie más. Amén. Gracias a Dios. Y una vez más el apóstol Pablo hablando en Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de la separación. En el Antiguo Testamento, Dios había llamado a los hebreos a ser un pueblo para Él. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros venimos a ser también parte de este pueblo de Dios. El Señor Jesucristo ha derribado la pared. Ya no más hay diferencias. Ahora solo el que cree en Cristo Jesús. No más tradiciones. No más por nuestras propias cuentas. Aleluya. Sino la fe en Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. ¿Sabe que usted y yo podemos entrar en la presencia del Señor y ahora tenemos acceso instantáneo en el trono de gracia? 24 horas al día, 7 días a la semana. Aleluya. Es inmediato, no tiene que esperar por nadie más. Usted puede entrar al trono de gracia por medio de su Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. El escritor de Hebreos dice así en el capítulo 4, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Usted y yo podemos acercarnos a Dios a cualquier tiempo, al trono de gracia. No necesitamos otro hombre como en el Antiguo Testamento, sacerdotes, para poder entrar al trono de gracia. Dios lo ha hecho posible por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el fundamento, la piedra principal, angular, de donde ahí comienza el edificio espiritual, la casa de Dios. Pero también dice que somos llamados una nación santa. Dios, por medio de Cristo Jesús, ha producido un cambio en nosotros que ahora nos permite ser lo que nunca antes pudimos haber sido. Y nos llama santos. Lo que quiere decir es que Él es el que nos santifica, el que nos aparta. Yo no puedo ser santo por mí mismo.
Él es mi fe en Él, la fe suya, nuestra, en Cristo Jesús. Eso es lo que nos santifica. Señor, aleluya. Y ahora el pueblo de Dios, los creyentes son llamados una nación santa. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ha producido ese cambio en nosotros que nunca antes nosotros podríamos hacer. Usted se da cuenta por lo que leemos aquí. No hay ningún hombre perdido que pueda hacer nada bueno, de acuerdo a la palabra de Dios. No tiene ningún bien espiritual en ellos. Es decir, cuando digo perdido, una persona fuera de Cristo no tiene ningún bien espiritual en él. Pablo amplía un poquito más en Romanos capítulo 3, versículo 12, y dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno de nosotros. Santo, sí, Señor. El único bueno es Cristo Jesús, el que nunca pecó. Pero cuando una persona es salva, cuando una persona viene a Cristo, que en fe le entrega su vida, se arrepiente de sus pecados, y cuando esto sucede, una nueva naturaleza empieza dentro de esta persona. El apóstol Pedro lo menciona en la segunda carta, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Él dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, los deseos carnales. Así es que nos llama a ser santos. Nos ha dado grandes y preciosas promesas, y nos ha hecho participantes de esta nueva naturaleza divina por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Y nos llama a huir de la corrupción que hay en este mundo. Señor, aleluya. Y nos llama a ser santos. Es decir, apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para Él, para servirle a Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Señor. Dios dijo, hizo también al apóstol Pedro, dijo en 1 Pedro 1:16, en el capítulo anterior de esta carta que estamos estudiando, él dijo, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos llama a vivir una vida santa. Se nos llama a ser un pueblo distinto, un pueblo peculiar. Esto quiere decir que somos una posición adquirida, una posición única. Algunos de una belleza, somos ahora de una belleza excepcional y de una naturaleza invaluable. Aleluya. En el pasado no éramos dignos, es más, no somos dignos todavía por nuestras propias fuerzas. Pero ahora Dios es Él el que nos ha declarado dignos. Señor, aleluya. Dios lo considera a usted digno para que Él pagara por su rescate. Es decir, el amor de Dios no es que sea digno por su propia naturaleza, es Dios, es el amor de Dios el que dice, ok, voy a morir por ti, voy a rescatarte. Si pones tu fe en mí. Y nos llama ahora a ser separados. Pero sabía la situación de aquellos creyentes y los llamaba a vivir
una vida santa. Les decía que Cristo era la piedra angular y ustedes también son piedras vivas, escogidas por Dios, pero triste que muchos de nosotros, aún como creyentes, no vivimos esa vida que Dios nos está llamando. Cuenta una historia que un hombre encontró un huevo de una águila y lo puso en el nido de una gallina en su corral. El águila salió del cascarón junto con los demás polluelos y durante toda su vida, mientras crecía, crecía junto con los demás polluelos, y esa águila se creía un pollo. Rascaba la tierra, usted sabe, buscando gusanos o cosas por ese estilo, y cloqueaba como si fuera una gallina. Pasaron los años y aquella águila envejeció. Un día, una magnífica ave que volaba sobre el cielo despejado, se deslizaba con gracia y majestuosidad entre aquellas poderosas corrientes de viento. Y aquella águila que había crecido junto con los polluelos y o junto con las gallinas, como quiera llamarle, había envejecido y miró hacia arriba con asombro y le preguntó a uno de sus compañeros: ¿qué es eso? Dice: es el águila, la reina de las aves. Le dijo su vecino: Él pertenece al cielo y nosotros pertenecemos a la tierra. Aquella águila vivió toda una vida y murió como si fuera una gallina. Por eso es que vivió por lo que creía ser. Pedro ahora nos hace saber que eso hacíamos nosotros antes, en aquellos tiempos. Mas ahora en este tiempo, Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo, escogido para Él. Y nos ha dado una misión. Nos ha hecho un sacerdocio real. Ya no somos gallinas, es lo que le quiero decir. Nos ha dado algo especial. No tenemos que vivir de esa manera. Él nos llamó de las tinieblas. Dice ahí en el versículo 9: sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Santo. Linaje escogido. Aleluya. Permítame recordarle que fue Jesús el que nos encontró en las tinieblas de nuestro pecado. Santo. Y Aleluya. fue el que nos llamó y ahora nos llama sacerdocio real, santo. Aleluya. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, en las pasiones de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. En el pasado no éramos pueblo de Dios. Es más, si pudiéramos recordar que cuando Él nos encontró, cuando Él vino a nosotros, ni siquiera éramos parte de un pueblo. Pablo dice que, en Efesios 2:12, que en ese tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de su promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos enemigos de Dios. En el pasado no habíamos obtenido misericordia. Es decir, que no se nos pagara de acuerdo a lo que se nos merecemos. Cuando el Señor vino por nosotros, éramos totalmente indignos de misericordia y la gracia que Él nos extendió. No lo merecíamos. No merecíamos su gracia, su misericordia. Pero Él, extendió su mano y nos la ofreció. Permítanme recordarnos que Dios no le debe nada a nadie. Señor, aleluya. Nadie puede decir: Señor, tú me debes a mí. Él ha hecho todo lo posible. Él no es deudor de nadie. No estoy hablando no solo económicamente, sino espiritualmente, en cualquier situación que se encuentre. Quiero que sepa que todos merecemos entrar al infierno. Eso es lo que nos merecíamos y nos merecemos por nuestra propia cuenta. En esta mañana así es. Sí, Señor. Porque Pablo nos dice que no hay ni siquiera uno que haga el bien. Todos nos hemos desviado. Pero dice: más ahora Dios nos ha llamado y nos ha hecho una nación santa. Aleluya. Todos merecíamos entrar al infierno. No, aleluya. Fue la gracia que llegó a nuestra oscuridad de nuestras vidas y nos libró de una existencia tan miserable, sin esperanza, sin futuro. Sí, así es. Estábamos en tinieblas, pero ahora, dice Pedro, en la luz admirable. Sí, no éramos un pueblo, pero ahora tenemos una identidad. Ahora pertenecemos a algo, a alguien. Ahora somos un pueblo, somos el pueblo de Dios. Y amados y escogidos por Él. Aleluya. Todo por Él. Sí, Señor, aleluya. Así es. Usted y yo no habíamos recibido misericordia, mas ahora Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo Jesús vida, de acuerdo el apóstol Pablo en Efesios 2:4. Pero me permitan hacer también una aclaración aquí. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8,
Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente carnal no puede agradar a Dios. Y el que vive de acuerdo a la carne, a esa mente carnal, que es la naturaleza perversa, Santo. no puede agradar a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Por fe en su Hijo Jesucristo. Él es el que nos da esa nueva naturaleza. Él es el que nos da ese cambio. Es Él el que cambia a la persona. Aleluya. Una nueva vida. Señor. Ahora tiene propósito. Ahora usted y yo somos hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús. Santo, gracias. Pero Pablo quería hacer esa aclaración, porque tanto como Pedro y Pablo, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, nos llama a vivir una vida apartados para con Dios, por fe en Cristo Jesús. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Para terminar, les decía que esta piedra principal, aprobada por Dios, no hay otro. Dios es el que dijo, este es mi Hijo, en el cual estoy complacido, ¿verdad? Algo así. Aleluya. Él no dijo, esta o aquellos. Dijo Jesús, este es mi Hijo, en el cual tengo complacido. Y eso sucede cuando los cielos se abrieron, cuando el Señor Jesucristo estaba con Juan el Bautista y fue bautizado. Señor, aleluya. Los evangelios nos recuerdan o nos escriben que a ese momento una gran voz se escuchó de los cielos y era Dios hablando. Aleluya. Imagínese usted qué poderoso debe haber sido. Aleluya. Eso jamás ha sucedido, pero nadie puede tener el lugar de Él. Pedro le dice a este joven Timoteo una vez más, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que vino a ser hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En esta mañana Dios está buscando a hombres y mujeres que se unan a su pueblo. Santo, aleluya. Nada que perder, todo que ganar. Santo, Señor. Y Él nos dice muy claro de dónde o cómo se edifica la iglesia. Nos dice cómo un hombre o una mujer puede ser salvo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. No es un ángel, no es una mujer, no es un hombre. Es Jesucristo solamente y nadie más. Y ahí está todo fundamento. Y hay una sola iglesia espiritual, divina, y es donde Jesucristo es la piedra principal. Santo, aleluya. Nada más. Y Dios está llamando a aquellos hombres y mujeres que se habrían de añadir por fe a esta iglesia espiritual. Recuerde que no es el edificio, la iglesia, el templo de Dios no es el edificio, es el corazón, es decir, la parte interna de un hombre o una mujer. Por eso el apóstol Pablo dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Señor.
Es entre usted y Dios. Ningún hombre puede hacer nada por usted. Yo no lo puedo hacer salvo. Pero yo le estoy diciendo, como Él me dice, nos dice a todos, cómo podemos ser salvos. Ningún hombre, ninguna mujer nos puede salvar, solo Cristo Jesús. Y si hay otra iglesia con otro fundamento, no es de Dios. Eso está claro. Es Jesucristo y Jesucristo solo Él. En esta mañana, Dios está llamando. Le daría su vida a Él. Le diría en esta mañana, yo creo en ti, Jesús, Cristo. Yo creo que has venido a este mundo por mí personalmente. Porque tu palabra nos dice que todos somos pecadores, no hay ni siquiera uno bueno. Y tú viniste para pagar el rescate por mi alma. Has llevado a la cruz nuestros pecados. Ahora yo creo en ti. Señor, yo sé que tú me has estado hablando. En esta mañana me gustaría entregarte mi vida, pedir perdón por mis pecados. Puedo entender y puedo razonar y ahora puedo confesar y reconocer que he estado en contra de ti, el Dios puro, vivo y santo. Te ruego me perdones y me des una vida nueva, una naturaleza divina por medio de tu Espíritu Santo. Es una oración que podemos hacer. Así. Y esto es entre usted y Dios, reconociendo quiénes somos nosotros, lo que hemos hecho, de dónde venimos. Hombre o mujer, Dios está llamando a ser águilas. No tenemos que vivir como las gallinas, es decir, como este mundo. Ahora nos hace algo maravilloso, Cristo Jesús. Sacerdocio real. Padre, te damos gracias en esta mañana que podemos contar con tus promesas. Sabemos que el hombre miente, el hombre falla, pero tú no. Nuestro Dios, tú nos has dado tu palabra, tú nos has dado las promesas por medio de tus Escrituras. Has usado tu Espíritu Santo para dirigir la pluma o el lápiz de estos hombres, Señor, siervos tuyos, y ahora estás llamando a más siervos a esta casa espiritual, Señor. Nos encontramos delante de este Dios Santo que nos llama a vivir una vida santa y no podemos hacerlo por nosotros mismos. Rogamos que, Señor, tú vengas, intervengas en nuestras vidas y nos enseñes, Señor. Acércanos más a ti, Señor. Gracias por haber tenido, Señor, la paciencia con nosotros y no habernos consumido. Podríamos haber muerto sin antes conocer de tu misericordia y de tu gracia. Señor, damos gracias por esta oportunidad. Mi oración es para aquellos, Señor, que tú estás llamando. Señor, que ellos abran las puertas de sus corazones. Y, Señor, que acudan o que vengan, Señor, a ese llamado que tú has puesto en todo hombre y mujer. Que tú, Cristo Jesús, eres la piedra angular, viva y preciosa. Señor, eres honrado en esta mañana. Te damos gracias que tu Espíritu Santo nos ha hablado por medio de tus Escrituras. Queremos vivir así, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que tú deseas que seamos. Padre, en esta mañana, al terminar este servicio, honramos tu santo nombre en el nombre de tu Hijo, de Jesucristo, el Salvador, el único. En el nombre de Cristo Jesús oramos.